Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha encendido las redes sociales y ha capturado la imaginación de miles de fans. Sí, amigos, como el título lo indica, vamos a hablar de esa noche romántica que han protagonizado Atai y Serena, una velada que sin duda ha dejado a todos hablando. Prepárense para un recorrido por los detalles que conocemos, las especulaciones y, por supuesto, las reacciones de la gente. Y recuerden, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal, es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y bueno, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues de ese momento especial que Atay Ulusoy y Serena Sarıkaya, dos de las figuras más queridas y admiradas de la actuación turca, compartieron recientemente. Se trata de una noche que, por lo que se ha filtrado y por lo que los propios protagonistas han compartido de manera sutil, ha sido de esas que marcan. Se rumorea que fue una cena íntima, un encuentro cuidadosamente planeado para celebrar algo especial, o quizás simplemente para disfrutar de la compañía mutua en un ambiente de paz y romanticismo. Las redes sociales explotaron con la noticia, y como era de esperar, los detalles se han vuelto oro puro para los fans. Sabemos que Atay y Serena tienen una historia. Ambos saltaron a la fama casi al mismo tiempo y compartieron pantalla en la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a una pareja que conquistó el corazón de la audiencia. Esa química innegable en la ficción, sumada a la admiración mutua que siempre han demostrado, ha hecho que los fans siempre hayan esperado un acercamiento más allá de lo profesional. Y ahora parece que esos deseos se han materializado, o al menos, eso es lo que esta noche romántica nos insinúa. La memoria colectiva de los seguidores de ambas estrellas está impregnada de la intensidad de sus personajes, Yaman y Mira, y la forma en que su relación en pantalla cautivó a millones, trascendiendo la pantalla para convertirse en un fenómeno cultural. Por supuesto, en el mundo de las celebridades, cualquier indicio se magnifica. Y esta noche no fue la excepción. Se habla de un restaurante exclusivo, de un ambiente cargado de velas, música suave y, por supuesto, de la presencia de ambos artistas, relajados y disfrutando de su tiempo juntos. Las pocas fotografías que han circulado son de baja calidad, captadas a distancia, pero suficientes para alimentar la especulación. Se les ve sonrientes, conversando animadamente y la complicidad es palpable. No hay confirmaciones oficiales detalladas, pero la imagen general es la de una pareja feliz y enamorada. El misterio que rodea a las imágenes, lejos de desinflar el interés, lo ha avivado, invitando a la propia audiencia a completar los espacios en blanco con sus propias fantasías y esperanzas. La calidad de las imágenes en este caso se convierte en una virtud, un velo de misterio que protege la intimidad pero al mismo tiempo la sugiere con fuerza. Los fans de ambos actores no han tardado en reaccionar. Miles de comentarios inundan las plataformas digitales. Por un lado, están aquellos que celebran esta posible nueva etapa en la vida sentimental de Atay y Serena, deseándoles lo mejor y expresando su alegría por verlos juntos. Comentarios como "por fin juntos", "hacen una pareja preciosa" o "la química de Medcezir sigue viva" son los más comunes. Es fascinante observar cómo una conexión ficticia puede generar un deseo tan profundo de verla realizada en la vida real. Los fans a menudo invierten emocionalmente en sus ídolos, y la posibilidad de una relación entre dos de sus actores favoritos es motivo de celebración. Otros, sin embargo, se centran en la discreción y elegancia con la que aparentemente han llevado este encuentro, elogiando su profesionalismo y su capacidad para mantener su vida privada al margen de los focos. Esta apreciación por la discreción es un signo de madurez por parte de la base de fans, que reconoce la importancia del espacio personal de sus ídolos. Pero no todos son elogios. Como en toda situación mediática, también hay quienes critican la intromisión en la vida privada de las celebridades. Señalan que cada persona tiene derecho a su espacio y que las filtraciones, aunque sean sutiles, pueden ser invasivas. Es un debate recurrente en la era digital, la línea entre el interés público y la invasión de la privacidad. Sin embargo, la atracción que generan estas figuras públicas es tan grande que es casi imposible evitar que sus vidas personales se conviertan en tema de conversación. Y esta noche romántica, sin duda, ha sido el catalizador perfecto para avivar esas conversaciones. Es un recordatorio de la compleja relación entre las celebridades y su público, donde la admiración a menudo se entrelaza con una curiosidad insaciable. Ahora, ¿qué podemos interpretar de todo esto?
Si bien no tenemos un comunicado oficial de Estamos juntos y enamorados, la evidencia visual y los testimonios indirectos sugieren fuertemente que Atay y Serini están viviendo un momento especial. Es posible que estén en las primeras etapas de una relación, o quizás ya lleven un tiempo juntos y esta noche haya sido una celebración particular. Lo importante para muchos de sus seguidores es que parecen ser felices y estar disfrutando de su compañía. La interpretación se deja en manos del espectador, quien, alimentado por la información fragmentada, construye su propia narrativa. Esta ambigüedad, lejos de ser un obstáculo, es lo que permite que la historia siga viva y genere continuas conversaciones. La belleza de estas situaciones radica en la anticipación y la especulación que generan, manteniendo a la audiencia enganchada. Las estrategias de comunicación de las celebridades son fascinantes. En este caso parece que la estrategia ha sido la de la sutileza, la insinuación. Han permitido que las imágenes hablen por sí solas, sin necesidad de grandes declaraciones. Esto les da un control sobre la narrativa y les permite mantener un cierto grado de misterio, lo cual, curiosamente, aumenta aún más el interés. La noche romántica se convierte así en un evento en sí mismo, un pequeño capítulo en la saga de sus vidas que todos queremos seguir de cerca. Es una forma de gestionar la exposición mediática, ofreciendo un atisbo de su vida privada sin desvelar todos sus secretos. Esta táctica a menudo genera más expectación que una revelación directa. Y hablando de detalles, se especula mucho sobre el lugar exacto donde tuvo lugar esta velada. Algunos mencionan restaurantes con vistas al Bósforo, otros sugieren un lugar más privado y alejado del bullicio de la ciudad. La elección del lugar, sin duda, dice mucho sobre la intención detrás de la noche. Buscaban intimidad total o un escenario que resaltara la ocasión. Sin duda, un restaurante romántico y discreto sería la elección ideal para una noche así. La especulación sobre el lugar añade una capa adicional de intriga, permitiendo a los fans imaginar el escenario perfecto para sus ídolos. Cada detalle, por pequeño que sea, se convierte en una pista en este fascinante juego de adivinanzas. También se ha especulado sobre el motivo de la celebración. ¿Era un aniversario? ¿Una ocasión especial para alguno de ellos? ¿O simplemente una noche para reconectar y disfrutar del uno al otro? La verdad es que al no haber una confirmación, cada uno de nosotros puede darle la interpretación que prefiera, y eso es parte de la magia de seguir a estas figuras públicas. La fantasía del fan se nutre de estos pequeños detalles que nos permiten imaginar sus vidas más allá de las pantallas. Esta incertidumbre sobre el motivo añade un elemento romántico, sugiriendo que cualquier ocasión es válida para celebrar el amor o la compañía. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, Atay y Serini son personas. Tienen derecho a su privacidad y a construir sus relaciones de la manera que consideren oportuna. El fervor de los fans es comprensible, especialmente cuando se trata de una pareja que tantos han apoyado a lo largo de los años. Sin embargo, es crucial mantener el respeto y evitar cualquier tipo de invasión a su espacio personal. Esta reflexión es fundamental en la era de las redes sociales, donde la línea entre el seguidor y el acosador puede volverse peligrosamente delgada. La admiración debe ir de la mano del respeto por la individualidad. Esta noche romántica es un claro ejemplo de cómo las redes sociales han transformado la forma en que seguimos la vida de las celebridades. Lo que antes se limitaba a entrevistas y apariciones en revistas, ahora se vive en tiempo real, a través de fotos, vídeos y comentarios de miles de personas. Los fans se convierten en detectives, analizando cada detalle para desentrañar la verdad. Y en este caso, la verdad parece ser una historia de amor que muchos esperaban. La democratización de la información, si bien enriquecedora, también plantea desafíos en cuanto a la gestión de la información y la privacidad. En resumen, hemos analizado los indicios de esa intrigante noche romántica entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Hemos explorado las reacciones de los fans, las especulaciones y la discreción con la que aparentemente han manejado su encuentro. Sea cual sea la naturaleza exacta de su relación, lo que está claro es que esta velada ha capturado la atención de todos y ha generado una ola de comentarios y emociones. Han demostrado una vez más el gran impacto que tienen en la industria del entretenimiento y en la vida de sus seguidores. La forma en que estos dos actores logran cautivar al público, tanto en la ficción como, aparentemente, en la vida real, es un testimonio de su carisma y talento. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta apasionante historia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Agrad.
Ezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noche romántica? ¿Creen que Atai y Serini hacen una buena pareja? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un buen me gusta, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de estos talentosos actores. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.